Hola a todos, gusto en saludarles. Mi nombre es Byron Romero. Pertenezco a la carrera de Tecnología de la Información de la materia de Inteligencia de Negocios del paralelo segundo. A continuación vamos a exponer sobre la integración de los fundamentos teóricos y prácticos del modelado multidimensional en soluciones de la inteligencia de negocios. Como participantes tenemos a Melanie Ceballos, Ariana García, Jason Hurtado, Gian Massa, Fabián Pianchipe, Nayeli Rodríguez, Byron Romero quien les habla, Kevin Valle y Erwin Vinuesa. A continuación nos proceden los compañeros con la exposición. Buenos días, mi nombre es Melanie Ceballos Fuentes y hoy voy a hablarles sobre los fundamentos teóricos del modelado multidimensional y su relación con el mapeo de información dentro del contexto de las soluciones de inteligencia de negocios. En la introducción al modelado multidimensional tenemos que es una técnica clave en el área de la inteligencia de negocios, que permite organizar grandes volúmenes de datos de formas que sean más fáciles de analizar. A diferencia de las bases de datos tradicionales, este modelo está diseñado para responder preguntas de tipo analítico, como por ejemplo, ¿cuáles fueron las ventas por región o por producto en determinado tiempo? Según Kimball en 2013, el objetivo principal es ofrecer una estructura comprensible para que los usuarios de negocio, para los usuarios de negocio, así se puede facilitar la toma de decisiones. En los elementos claves del modelo multidimensional, este modelo se compone de varios elementos fundamentales. El primero que es el CuboLab, que permite analizar los datos desde diferentes perspectivas o dimensiones. En sus dimensiones tenemos que son los que representan los contextos de análisis como lo que es el tiempo, el producto o el cliente. Y sus medidas son los valores numéricos que se analizan como las ventas o las ganancias. Y en la jerarquía tenemos que permiten desglosar la información en niveles, como por ejemplo lo que es en año, en trimestre, en mes o en día. Estos conceptos trabajan juntos para crear una estructura que sea flexible y eficiente. En la relación del mapeo de información. El mapeo de información consiste en identificar las fuentes y las estructuras de los datos que alimentarán el modelo multidimensional. En este proceso se determinan que los datos son relevantes, de dónde provienen y cómo se transforman antes de ingresar al datamar o al CuboLab. Por ejemplo, si queremos analizar ventas, debemos mapear todo el FOC ventas y las dimensiones como el producto, el cliente o el tiempo. En el ejemplo aplicado tenemos la herramienta que es Power BI. Este proceso se ve reflejado al conectar diferentes orígenes de datos como en un sistema ERP o CRM y construir un modelo de datos con dimensiones y medidas. A partir de ese modelo se generan visualizaciones que ayudan a los gerentes a tomar decisiones basadas en evidencias. Y como conclusión, tenemos que el modelado multidimensional proporciona una estructura teórica que da sentido al análisis de datos, mientras que el mapeo de información garantiza las conexiones entre los datos reales y el modelo. Juntos, ambos procesos permiten transformar datos dispersos en conocimientos útiles que sirven para la gestión organizacional. Muchas gracias por la atención prestada. Eso sería todo de mi parte. Buenas noches, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo. Soy Ariana García, le voy a hablar sobre la identificación de fuentes internas y externas. Las fuentes internas se refiere a lo que se produce dentro de la organización. Esta información es esencial para examinar el rendimiento externo. Las fuentes externas son recursos o datos que se han obtenido fuera de la empresa. Estos datos son necesarios para comprender el panorama de mercado. Los tipos de fuentes. La base de datos transaccional, que está destinada a organizar y apoyar transacciones, que son series de acciones. Las hojas de cálculo, que son datos estructurados en formato tabular, como el Excel. El CRM son series de enfoques y recursos tecnológicos que emplea una organización. El ERP, Enterprise Resource Plan, sistema de planificación de recursos empresariales, que se refiere a la aplicación que se ocupa para organizar, automatizar varias opciones internas.
las fuentes en nubes. La información se guarda en servicios lejanos que se puede alcanzar por medio de Internet. Los archivos, esto comprende textos y exposiciones. El API, interfaz de programación en la aplicación, que hace posible que los sistemas se comuniquen. Los datos y información son información producida al instante a partir de fines concretos. Y los datos estructurados y no estructurados. ¿Cómo se seleccionan las fuentes más relevantes? En definición está a nivel de decisión estratégica, táctica y operativa. La evaluación por criterio de calidad, que es la relevancia, pertinencia, la autoridad y fiabilidad, la oportunidad y la actualidad. Como tercer punto es la integración de datos y consolidación. Para las necesidades de gestión, la fuente más importante no suele ser una sola base de datos, sino la combinación de múltiples fuentes. En la unificación de datos corporativos es el procedimiento esencial que se recopila información de diferentes fuentes del sistema, como el ERP, plataformas CRM, hoja de cálculo y API externo. Esta depura y convierte datos para asegurar validez y uniformidad. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jason Hurtado Espinosa. Soy del séptimo semestre paralelo segundo. Bueno, que voy a hablar es sobre las estructuras de datos y su relación eh, con los requerimientos de análisis. ¿Qué viene a ser esto? Pues las estructuras de datos son la base que está sobre que la que se organiza en sí para la información que usan las empresas para analizar su desempeño y tomar decisiones. En, bueno, en este caso, pues en los sistemas de inteligencia empresarial los datos no se manejan al azar, sino que se estructuran para poder facilitar su almacenamiento, relación y consulta. Bueno, en este caso, pues lo primero que podemos encontrar son tablas. ¿Qué vienen a hacer esto? Pues representan entidades como, en este caso, los clientes, productos o ventas, se puede decir. Cada fila contiene los datos de un elemento específico, mientras que en este caso cada columna o vuelta define un tipo de información, por ejemplo, el nombre del cliente o del producto, o supongamos algún precio. En este caso también estas tablas tienen relaciones, se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante identificadores únicos conocidos como claves primarias y foráneas, también gracias a estas relaciones los analistas pueden conectar eh, la información de diferentes fuentes y obtener una visión completa del negocio. Además, cada dato tiene un tipo definido, ya sea numérico, de texto, fecha o en este caso un booleano. Esto permite mantener el orden y la coherencia dentro de las bases de datos. Cuando los datos se preparan para herramientas como en este caso Power BI, pasan por un proceso de transformación que incluye en este caso, podemos decir, la importancia de datos. ¿Qué viene a ser esto? Pues con hechos con muchas métricas como ventas e ingresos. eh, a ver, eh, en este caso, digamos, podemos hacer con diferentes, la importación de datos pueden hacer diferentes como en Excel o bases de datos. También en este caso tenemos los modelarlos. En este caso crean las tablas con métricas como ventas e ingresos, tablas con dimensiones, con información descriptiva como cliente o producto. También en este caso limpiarlos y estandarizarlos, eliminarlos, duplicarlos o valores nulos. Finalmente, las visualizaciones en estos casos en los gráficos de mapas, paneles interactivos para poder generar reportes claros y útiles. En un ejemplo, en este caso en Power BI, se pueden conectar las tablas de ventas de clientes y productos para obtener informes como un total de ventas por tipo de cliente, comparación de ventas entre diferentes categorías o en este caso un análisis de las tendencias mensuales. En conclusión, podemos decir que esta es una buena estructura de datos, garantiza que la información sea más confiable y útil, fácilmente analizable, lo que permite que
las empresas puedan tomar decisiones basadas en evidencias reales y no en suposiciones. Eso sería todo. Gracias. Saludos, yo soy el estudiante Jean Manuel y voy a continuar con la exposición. Metodologías de mapeo de información para Business Intelligence y Data Warehousing. El mapeo de información en entornos de Business Intelligence o inteligencia de negocios implica definir cómo se integran, transforman y almacenan los datos, desde las fuentes hasta su representación analítica y gráfica. Vamos a hacer un énfasis en las tres metodologías más conocidas, que son el Ralph Kimba, el Bing Ono y el Dan Lindstedt. Cada una propone una arquitectura distinta para la construcción de almacenes de datos con ventajas y desventajas que deben evaluarse según las necesidades organizacionales. Aquí tenemos una comparativa de los tres modelos de mapeo. Vamos a comenzar con el método Kimba, también conocido como enfoque dimensional, que es estrella. Propone un enfoque bottom-up, basado en la construcción de data marts dimensionales que luego se integran en una arquitectura corporativa mediante dimensiones conformadas. Su objetivo es entregar valor rápidamente al negocio. Su velocidad de implementación es muy alta, priorizando la facilidad de consulta mediante esquemas estrella y la representación de procesos de negocios en tablas hechas en dimensiones. La facilidad de consulta, debido a su técnica, es muy alta, debido a la estructura estrella, es directa. La flexibilidad ante cambios puede ser un poco moderada, no es ni tan estricta, pero tampoco es tan flexible. Y la trazabilidad de auditoría es bastante limitada. Esto debido a que puede generar redundancias de datos si no se controlan las dimensiones compartidas y resulta menos adecuado cuando se requiere un control estricto de la integridad y la trazabilidad de los datos. En segunda metodología tenemos metodología I-No, también es corporativa, enfoque corporativo o top-down. El padre de Data se lo conoce como el padre de Data Warehouse. Propuso un enfoque top-down, desde donde primero se construye el enterprise corporativo con un modelo relacional normalizado y con una velocidad de implementación baja. Este modelo se enfoca en la integración y consistencia de los datos mediante un esquema de tercera normal, reduciendo duplicidades y errores, normalización de los datos. No obstante, su implementación es algo costosa y, como ya vimos, lenta, velocidad de implementación lenta, ya que requiere diseñar el modelo corporativo completo antes de ofrecer resultados analíticos. Además, para consultas multidimensionales se debe transformar el modelo relacional en uno dimensional, lo cual aumenta la complejidad técnica. Y por último tenemos la metodología Data Vault, que es un enfoque híbrido. La metodología Data Vault combina principios del enfoque relacional y dimensional, con un fuerte énfasis en la auditabilidad, historiosidad y la flexibilidad. Es decir, es bastante flexible y debido a que mezcla ambos modelos, es un híbrido, la velocidad de implementación es media. El modelo se compone de tres tipos de entidades: hubs, claves de negocio, links y satélites. Su diseño permite manejar grandes volúmenes de información y adaptarse fácilmente, a cambio en los sistemas de fuente que sin rediseñar toda la estructura. La facilidad de consulta requiere una capa adicional y, como ya vimos, su flexibilidad de cambio debido a que es híbrida es muy alta. En conclusión, no hay un método mejor, siempre hay que ver la organización y que estos implementan diferentes enfoques y qué metodología es mejor para la organización y para el contexto de negocio. Muy buenos días, ingeniera. Mi nombre es Neile Rodríguez. Voy a dar la parte del compañero Fabián Panchiche, ya que se encuentra delicado de salud. El tema de él es el análisis de requisitos generales y influencias del mapeo de la información. ¿Qué podemos decir de introducción? Que nos ayuda a identificar los datos realmente relevantes en alcanzar los objetivos estratégicos de los negocios.
También nos ayuda a recopilar datos y comprender las necesidades realmente organizadas para traducirlas en información útil y asociable. En lo que es la influencia de los requisitos generales del mapeo, tenemos que son demandas o necesidades con los directivos y responsables de la área para supervisar, evaluar, mejorar y desempeñar las organizaciones, ya que esto nos ayuda a tener más información para recolectar, procesar, visualizar el sistema del análisis de datos. Tenemos el proceso de identificar los requisitos generales. Son 5. La reunión con los responsables del área, el análisis del proceso interno, tener prioridad con la información relevante, la definición de los indicadores de la clave KPIs y la documentación del flujo de datos hacia los tableros generales. Como ejemplo de indicador clave del KPIs que nos guía el mapeo de la información, son 4. Son la área financiera, que tiene un margen de beneficio neto, la área comercial, que es el crecimiento de ventas, los recursos humanos, que es rotación del personal, que nos ayuda a capacitar, y la atención al cliente es el tiempo promedio de respuesta de los números de reclamos resueltos. Como la importancia del análisis de requisitos de la toma de decisiones, tenemos que los requisitos nos permiten construir un sistema de información coherente, confiable y alineado al objetivo estratégico. Ya que aquí tenemos la conclusión que nos constituye el punto de partida esencial para un mapeo de información efectivo, ya que el KPIs son una brújula que guía este proceso, garantizando cada dato del mapeo que tenga un propósito claro dentro de la organización de gestión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Nayeli Rodríguez. El tema principal es el mapeo de la información. Como introducción, tenemos que es una etapa esencial dentro del proceso de gestión y análisis de datos, ya que su objetivo principal es organizar, depurar y transformar la información que nos ayuda a provenir en distintas fuentes para luego ser integrada en un sistema analítico de data más. Ya que este proceso nos permite a convertir grandes volúmenes de datos de diversa información coherente, confiable y lista para ser utilizada en tomas de decisiones. Como paso del proceso, tenemos la identificación de fuentes de información. ¿En qué consiste esto? Consiste en reconocer datos que provienen y se ayuda a analizar. En la limpieza de datos nos ayuda a realizar depuración de los datos, que nos ayuda a garantizar una información precisa, coherente y libre de errores. La transformación de datos nos ayuda a transformar un formato adecuado para el análisis. Y la carga de data más ya nos ayuda a que esa carga sea una base de datos específica para hacer el análisis del área concreta. Como esquema conceptual de flujo de datos hacia el data mart, es una fuente de información que proviene la base de datos, archivos y aplicaciones externas. En proceso de limpieza tenemos depuración, validación y normalización de datos. En los datos transformados tenemos las agregaciones, convenciones y integraciones de fuentes. Y en el data mart tenemos el análisis, los reportes y el BIM. Como conclusión, tenemos que es una clave que nos ayuda a garantizar datos utilizando una organización que sea confiable, consciente y que nos ayude a tener una toma de decisiones, ya que estas etapas de identificar, limpieza y transformación se convierte en un conocimiento aportando una base sólida para los sistemas analíticos y inteligencia de negocios, como la descripción de las fuentes COAC, que fortalece este proceso automatizando tareas y mantener la calidad de información dentro del DataMax. Hola a todos, gusto en saludarles. Mi nombre es Byron Romero, pertenezco a la carrera de Tecnologías de la Información del paralelo C1. A continuación vamos a realizar la continuación de la exposición sobre el mapeo de la información con Power BI. En este caso nos corresponde la muestra de estructura de los datos dentro de Power BI, el modelado y la relación, y evidenciar el uso de herramientas de modelado multidimensional. Bien, tenemos que en el mapeo de la información, en términos sencillos, se mostrará cómo la toma de los datos
crudos se convierten en estructuras de estrella o de copo de nieve. Es decir, de archivos planos en formato CSV, formatos de Excel o database, tenemos la información de forma eh, separada y organizada por diferentes tablas y que luego las llevaríamos a realizar la unión entre esas tablas a través de esta aplicación que es Power BI, que es la que se está utilizando en la actualidad con las empresas para su organización. Bien, una vez que se ha realizado la carga de la información de los archivos, vamos a tener eh, relacionarlas con sus diferentes ID. En la muestra de la estructura de los datos dentro de Power BI, el modelado de la relación, en base al libro que se llama Power BI de Data Modeling, Bull Interactive Visualization, Lean DAX Power Query and Develop BI Model del autor Nizar, Mi Iranga, se obtuvo tres archivos eh, de base en la carpeta de demostración, como es la carpeta de DIN Productos, que contiene la información de los productos, Sun State Theory, Territory, que es un archivo donde nos muestra los datos geográficos, y FAT Internet Sales, que se aplica al diseño de esquema de estrella, que es el estándar de 8 en el modelado de los datos para herramientas de Business Intelligence o Power BI. En esta última tabla o archivo se encuentra la información de los datos numéricos. Pues bien, tenemos los diferentes tipos de tablas, que en este caso son las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. ¿Qué nos describe la tabla de hechos? Son las que contienen los valores numéricos, medidas o análisis claves para la vinculación de las tablas dimensionales y son la base de las métricas. Es decir, en estas tablas solamente se encuentran las informaciones de filtro, por ejemplo, las, las columnas de las ventas, de los pedidos, las transacciones, los movimientos bancarios. Mientras que en la tabla de dimensiones contienen los atributos descriptivos sobre el negocio, es decir, el texto, la fecha, la categoría, que se pueden usar para filtrar o agrupar en las segmentaciones de los hechos. Como por ejemplo, la tabla de clientes, productos, tiempo, calendarios, geografía, como se observa acá en la imagen. En la evidencia del uso de herramientas de modelo multidimensional, tenemos que se pueden relacionar tablas de uno a uno o tablas de uno a muchos. En este caso tenemos las tablas relacionadas, la principal, que es Fast Internet Sales por el producto ID, con relación a la tabla de producto, que también tiene el ID, producto ID. Mientras que de la misma forma, esta tabla FAT Internet Sales tiene como ID Sales Territorio ID y que se encuentra relacionada con DIN Sales Territorio. Bien, con respecto a la identificación de las tablas y las dimensiones, como les indicaba, la tabla de hechos va a ser la donde se tiene la información numérica, es decir, o sea, donde se crean las medidas, donde se va a hacer los cálculos, donde tiene los datos de valores, o sea, los ingresos, las cantidades. Mientras que en las tablas de dimensiones, como en la tabla de producto, contiene atributos descriptivos, en este caso clientes, productos y fechas. Mientras que en la tabla de sales territorio contiene territorio, ciudades y ubicaciones. En Power BI tenemos también las jerarquías del drill down, como se muestra aquí, que está un gráfico de líneas con el eje de fechas y separado por
el costo total de las ventas. En las medidas, una medida es un campo calculado que me reduce o me calcula de forma lineal la información que querramos. En este caso, por ejemplo, hemos creado la columna margen bruto que divide el margen bruto y la columna de ventas. También tenemos creada la columna órdenes de count que está contabilizando de forma única las órdenes de compra. Bien, ahora vamos a la práctica. Como se observa, tenemos cargado el Power BI, abierto el Power BI. Tenemos las tres tablas que les indicaba anteriormente. Y tenemos el Rindol, que en este caso está creado por la columna de los valores de costo totales. Y tenemos como jerarquía las fechas y tenemos agrupados por continente. Entonces, de forma visual, solo vemos aquí ahorita el año y el continente en la parte de aquí abajo. Pero si vamos avanzando, con las flechitas que se encuentran aquí, podemos visualizar de una forma más agrupada. Y en este caso va reduciéndose o yendo a más al detalle que vemos por mes y los valores que se encuentran acá. Un saludo cordial, querida ingeniera. Mi nombre es Kevin José Valle Escobar. En esta ocasión voy a hablar sobre la parte del diseño del Datamark y el modelo lógico de ventas. En esta presentación vamos a detallar la construcción de nuestro modelo lógico en el almacén de datos, basado en archivos de ventas, centrándose en la estructura de tablas de hechos y dimensiones. Aquí nosotros podemos observar el corazón del modelo, que son nuestra base de datos de FAG Intersales, que ya lo veremos aquí a continuación. Tabla de hechos. Tenemos el que es el núcleo del modelo cuantificado entre las transacciones de venta. Cada figura registra un evento del negocio específico. Podemos ver que tenemos el monto de venta, la cantidad de pedida, impuestos y el flete. Tenemos también la parte del Product ID para la parte de las claves foráneas, como que son los conectores, el Sales Territory ID, el Customer ID y el Order Date. Ahora nosotros vamos a mostrar esta parte en nuestro Power BI. Aquí en nuestro Power BI podemos observar que ya tenemos la carga de los datos. Tenemos nuestros 3 archivos que vamos a utilizar. Entonces, este de aquí viene a ser el central de todos los demás, como pudimos ver, donde tenemos todo lo que es el Product Stand, revisión de números, Sales Amount y cada uno de los datos. Mientras vayamos explicando, vamos a ir creando aquí nuestro dashboard en modelado de estrella. Vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, el contexto de las tablas y dimensiones. Nosotros tenemos las dimensiones de Team Product y Team Sales Territory, como podemos verlo en nuestro Power BI, que son las puntas de estrella que describen el contexto de cada uno de los hechos, respondiendo el qué y el por qué de estos datos. ¿Ya? La influencia clave en el mapeo de información. El mapeo de información es el análisis de los sistemas de origen para decidir sus campos de transformación y se cargará en el modelo lógico. Este proceso define por completo el diseño. Regresando a esta parte de aquí, en nuestro Power BI, vamos a regresar a nuestro Power BI. Vamos a empezar a cargar nuestros datos. Nosotros ya tenemos aquí las tablas ya creadas. Entonces, como nos proponía nuestra diapositiva, tenemos las dimensiones del producto, que son las puntas de estrella que van a describir el contexto de los hechos.
Para nosotros poder visualizarlos, vamos a generar un gráfico de barras agrupadas. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a definir nuestro eje Y y nuestro eje X. En nuestro eje Y vamos a colocar lo que son las ventas del territorio, ¿ya? Y en el eje X vamos a darle los valores que vienen a ser los sales amount. Bien, aquí podemos ver que ya se nos ha cargado nuestros datos. Podemos ver todo lo que son las cantidades de ventas, tanto de nuestras zonas que vienen a ser Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá. Y podemos ver que todas ya están con sus respectivas ventas y el total. Regresando a nuestra presentación, tenemos que tomar en cuenta la definición de métricas y dimensiones. La definición de métricas y dimensiones es el mapeo, ¿ya? Definir las métricas. El mapear e identificar son los campos numéricos transaccionales. En este caso, como pudimos ver en nuestra gráfica que creamos en nuestro dashboard, pudimos ver que el sales amount es el archivo que dicta que será una métrica central, donde está todo nuestro total de ventas de cada una de las regiones que hemos presentado. Y a identificar las dimensiones. Fuerza a buscar el contexto, un Product ID, en una tabla de ventas que lleva la pregunta, ¿qué significa este ID? La respuesta, crear dimensiones del producto. Sin embargo, las tablas de origen no se traducirían correctamente en un modelo analítico coherente. Vamos a regresar a esta parte del Product ID para mostrar una visión un poco más gráfica. En nuestro Power BI vamos a generar un grafiquito circular. Vamos a hacerlo más pequeño porque tenemos que graficar más cosas. Aquí en nuestro grafiquito circular, nosotros lo que tenemos que hacer es, como nos proponí, como estaba escrito, vamos a cargar nuestros datos lógicos. Por lo tanto, el mapeo nos fuerza a buscar el contexto de cuando nos encontramos con un producto o una idea. Entonces, en nuestras tablas, ya, para la parte de demostrar estos grafiquitos, nosotros tenemos que demostrar los productos. Entonces, nosotros vamos a añadir desde la categoría, vamos a subir acá, desde Team Product, y vamos a buscar el Product categoría y nombre, Product Category Name. Bien, aquí en nuestro Product Category Name podemos ver accesorios, bicicletas, ropa y componentes. Perfecto, tenemos eso de ahí. Lo que tenemos que ahora decirle es los montos, ¿ya? Vamos a añadirle las ventas. Entonces vamos a darle el valor de sales amount. Y podemos ver que ya nos ha cargado. Ahora si nosotros vamos seleccionando, por ejemplo, de Germany, podemos ver las ventas, podemos ver la cantidad que nos da de un 61% de 4.000 millones, que equivale al 9.61% de ventas del total general. Podemos ver cómo va cambiando nuestro grafiquito. Continuando con la presentación, que es justamente que sin el mapeo de las tablas de origen no se traduciría correctamente un modelo analítico coherente. Entonces vamos a establecer las relaciones, como ya lo hicimos. Entonces podemos ver que fact intersales contiene la clave foránea, que es los territorios, el territory ID. El mapeo y correspondencia se confirma que el size territory se corresponde entre ambos archivos, ¿ya? Y el resultado de la relación, que se define entre la conexión que permite analizar los hechos y contextos juntos
con Power BI. Entonces, nuestro diseño lógico es el plano, pero el mapeo de la información es el estudio de la ingeniería que asegura que el plano sea correcto y construible con los datos disponibles. Bien, ahora en la aplicación de dominios y repositorios de Teca, podemos ver que podemos compararlo, equipararlo a lo que nosotros hemos realizado. El mismo concepto de mapeo se diseña y diseño de estrella se aplica en el repositorio institucional de Teca. Nosotros ya realizamos nuestro modelo de estrella con la sección de ventas a través de la obtención de los datos en estrella. Entonces, nos dice que el mapeo de fuentes, vamos a ver qué es el identificar las tablas de publicaciones, los autores, descargas y carreras. Nosotros lo hicimos a través de las regiones. Nuestra tabla de hechos es el FAQ de publicaciones con métricas claves como el número de descargas y el número de cifras. Nosotros lo hicimos con el número de ventas. Y las dimensiones. El nombre de la facultad, título, tipo de carrera y demás, que nosotros lo hicimos con los artículos que disponían, tanto como son las bicicletas y las ventas de los demás países. En cuanto a la aplicación de otros dominios como el sistema de Koha, aplicado en el sistema de estrella, el sistema de biblioteca de Koha para análisis de préstamos, lo mismo que ya habíamos visto. Es un mapeo identificador de tablas, entonces nuevamente vemos el modelo de estrella en tanto préstamos, libros, usuarios y sucursales. La tabla de hechos de FAQ préstamos con métricas como días de préstamo y número de renovaciones. Y las dimensiones, DIM libro, título, autor, usuario, sucursal. Entonces aquí podemos ver el resumen del proceso lógico del diseño. El proceso del diseño de data mark es del sistema sistemático y basada en dos pilares, el mapeo de los datos y el origen de la construcción del sistema de estrella. Mapear las fuentes, definir las métricas, diseñar el esquema, identificar la parte del contexto. Por ejemplo, si nosotros regresamos ahora a nuestro Power BI, aquí podemos ver justamente nuestro modelo de estrella, ¿ya? Aquí tendremos lo que son nuestras provincias, nuestra categoría de productos, pero ahora también necesitaríamos nuestros indicadores de KPI. Entonces, para eso vamos a seleccionar, vamos a crear una tarjetita y aquí nosotros le vamos a poner directamente el Salets Amount. ¿Qué nos genera? La suma de los totales. Ahorita tenemos 47,000 millones, porque todo es del total de ventas. Si nosotros queremos, por ejemplo, saber de Estados Unidos, tenemos 12,000 millones, con un total de porcentaje del 26,38% de las ventas, ¿ya? Con una tasa del 0,06%. Vamos a regresar a nuestra exposición. Y así podemos nosotros demostrar este esquema. Mapear las fuentes, entender los datos que están disponibles y su significado, como lo hicimos paso a paso en nuestro Power BI con nuestras tablas. Definir métricas, establecer qué se va a medir con los números. Entonces nosotros estamos midiendo las ventas en cada uno de los países en los esquemas. Diseñar el esquema, construir la tabla de hechos y sus dimensiones conectadas, que es justamente lo que acabamos de hacer. Identificar el contexto, determinar las dimensiones, el qué, dónde y quién, que es justamente lo que hicimos con nuestros indicadores de KPI. Como conclusión, el mapeo de datos es la clave para un diseño de estrella eficiente. El modelo lógico bien diseñado permite a los analistas obtener información rápida y precisa transformando datos transaccionales aislados en conocimiento empresarial estructurado. Nosotros hemos trabajado directamente con este flujo de trabajo. Aunque se usaron datos de ventas, el proceso que se siguió es exactamente el mismo que se usaría para utilizar los datos de cualquier otra fuente. Si fuera de Koha, de la biblioteca, buscaríamos nuestra tabla de préstamos, los hechos y la conectaríamos directamente con las dimensiones como lo que son libros, usuarios, fechas, que se enfrentarían al mapeo de similares. Y si fuera de Uteca, el repositorio buscaríamos una tabla de descargas, los hechos y la conectaríamos con dimensiones como documentos, autores y carreras. No solo se diseñó un modelo, sino que también se demostraron en la práctica cómo el mapeo y la limpieza de los datos son pasos indispensables para el diseño funcione, aprendiendo una metodología aplicable en cualquier fuente de datos. Muchas gracias.
Buenas tardes, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo. Soy el estudiante Edwin Isaac Vinoza Calapaqui, perteneciente al grupo número 4 de la materia de Inteligencia de Negocios de la carrera de Tecnología, Información y Comunicación, séptimo nivel para el segundo. El día de hoy a mí me toca hablar sobre el diseño físico de DataMart y validación del modelo en Power BI. Muy bien, en este apartado se realiza el diseño físico de un DataMart de ventas para validar la integridad y consistencia del modelo implementado en Power BI usando los datos proporcionados DIM Product, DIM Sales Territory y FAC Internet Sales. Muy bien, vamos a hablar sobre el dataset. Las tablas usadas serían DIM Product, que se usó 397 filas. También la tabla usada sería DIM Sales Territory, que utilizamos 11 filas, y FAC Internet Sales, que utilizamos 60.398 filas, en un rango temporal de órdenes del 2010, del mes 12, el día 29, a el 2014, del mes 1 al día 28. Diseño físico del modelado estrella. A continuación sería este de aquí, el diseño físico del modelado estrella, que ahora vamos a pasar al Power BI para explicar un poco mejor lo que viene siendo el modelo estrella y que podamos visualizar lo que se hizo en este apartado, ¿no? Bueno, pues ya nos encontramos aquí en el Power BI, específicamente en el inicio, en el apartado de vista de informe. Muy bien, aquí lo que podemos ver primeramente serían las ventas en total, que serían aproximadamente unos 17.000 millones de dólares, 980 mil millones, ¿no? Por acá tenemos el porcentaje del margen bruto en total, que deberían ser 40,56%. Y por acá tenemos las órdenes de CON, que en total serían 18.000, ¿no? Más acá tenemos lo que viene siendo el Sales Territory Group y el Product Name, que el Product Name, pues bueno, aquí podemos ver todos los nombres de los productos, ¿no? Y bueno, pues acá tenemos lo que viene a ser el total de ventas, ¿no? Que es lo que dijimos acá anteriormente, que serían 17.094.369.000 millones y su margen bruto en total que vendría a ser 0,41. Y pues bueno, acá. Bueno, ahora vamos a explicar un poco de lo que vienen siendo las medidas DAX. Bueno, para empezar, ¿qué son las medidas DAX? Las medidas DAX son fórmulas personalizadas que se usan en inteligencia de negocios para realizar cálculos dinámicos sobre datos existentes como sumar ventas o calcular porcentajes. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a explicar la medida y los DAX, ¿no? Muy bien, la primera medida sería ventas y su DAX sería Sum Fac Internet Sales, Sales Amount. La segunda medida sería costo total y su DAX sería Sum Fac Internet Sales Total Product Cost. La siguiente medida sería margen bruto y su DAX sería ventas y costo total. La siguiente medida sería porcentaje del margen bruto y su DAX sería DBIT, margen bruto ventas. La siguiente medida sería unidades vendidas y su DAX sería Sum Fac Internet Sales Orden Quantity. Y la siguiente medida sería órdenes de count y su DAX sería Distinct Count, FAC Internet Sales, Sales Orden Number. Y la siguiente medida y última sería el porcentaje de descuento promedio y su DAX sería Average FAC Internet Sales Unit Prince Disco PST. No, muy bien, eso sería todo referente a las medias DAX. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo que viene siendo la validación de integridad y consistencia, ¿no? Muy bien. Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre las conclusiones. Muy bien, el mapeo de información realizado para el Datamart de ventas muestra una alta calidad e integridad de datos sin registros huérfanos. Datos que no hacen referencia a ningún dato entre las tablas relacionadas, esos son los registros huérfanos, ni duplicados. Las relaciones entre hechos y dimensiones se establecieron correctamente.
Y la validación aritmética y temporal muestra que hay consistencia lógica y financiera del conjunto de datos, mientras que las pruebas de valores atípicos no mostraron anomalías relevantes. El proceso de mapeo cumplió su propósito de transformar datos dispersos en información analítica confiable, aportando valor estratégico y precisión a la toma de decisiones. Esto, pues bueno, es dicho por IMON 2005, ¿no? Eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo.